¿Sabías que millones de personas oran el Salmo 91 cada día, pero la mayoría comete errores críticos que bloquean su poder? Hoy vas a descubrir por qué tus oraciones pueden no estar funcionando como esperabas, y más importante aún, cómo transformar completamente tu manera de orar este salmo para experimentar protección genuina. Quédate hasta el final, porque el último error es el que casi nadie menciona, pero es el que marca la diferencia entre una oración vacía y un escudo espiritual real. Antes de entrar en estos errores que pueden estar limitando tu vida de oración, necesito que entiendas algo fundamental. El Salmo 91 no es un amuleto mágico. No es una fórmula de 3 palabras que recitas y automáticamente todo se arregla. Es mucho más profundo que eso. Es una revelación sobre cómo funciona la protección divina, sobre qué significa realmente vivir bajo la cobertura de Dios. Y cuando comprendes esto, todo cambia. Tu relación con este salmo deja de ser superficial y se convierte en algo transformador. Ahora bien, el primer error fatal que cometen la mayoría de las personas es tratar el Salmo 91 como una receta de emergencia. Permíteme explicarte. Muchos creyentes solamente abren su Biblia y leen este salmo cuando las cosas van mal, cuando hay una crisis de salud, cuando enfrentan problemas económicos graves, cuando sienten miedo intenso. En esos momentos de desesperación, corren al Salmo 91 como si fuera un extintor de incendios espiritual. Pero aquí está el problema. El salmo comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra clave aquí es habita. No dice el que visita ocasionalmente, no dice el que acude en emergencias, dice habita. Habitar implica permanencia. Prementa implica construir tu vida allí. Imagina que tienes una casa hermosa con todas las comodidades y seguridad, pero solo vas allí cuando hay una tormenta afuera. El resto del tiempo vives expuesto a la intemperie. ¿Tiene sentido? Claro que no. Sin embargo, esto es exactamente lo que muchos hacen con Dios. Viven sus vidas de manera independiente, tomando decisiones sin consultarle, llenando sus días con todo tipo de actividades, pero sin un momento real de comunión. Y luego, cuando llega la tormenta, corren a recitar el Salmo 91 esperando protección instantánea. La verdad es que la protección descrita en este salmo es resultado de una relación continua, no de una lectura ocasional. Cuando tú habitas en la presencia de Dios, cuando tu vida está construida sobre una comunión diaria con Él, entonces la promesa del Salmo se activa naturalmente, no porque te lo merezcas, sino porque estás posicionado en el lugar correcto. Es como vivir dentro de una fortaleza, en lugar de estar afuera tocando la puerta cuando hay peligro. Entonces, si has estado usando el Salmo 91 solo en momentos de crisis, es tiempo de cambiar radicalmente tu enfoque. Comienza a leerlo cada mañana, no por obligación religiosa, sino como quien reafirma dónde está construyendo su vida. Hazlo parte de tu rutina espiritual diaria, que sea el fundamento sobre el cual inicias cada jornada, no el salvavidas al que te aferras cuando ya estás ahogándote. El segundo error fatal es orar el Salmo 91 sin entender realmente lo que estás declarando. Muchas personas lo leen de manera mecánica, como si estuvieran recitando un mantra. Las palabras salen de sus labios, pero sus mentes están en otro lugar. No hay meditación, no hay comprensión profunda, no hay conexión real con el significado. Y cuando haces esto, estás desperdiciando una de las herramientas espirituales más poderosas que existen. Cada versículo del Salmo 91 contiene capas de significado que deben ser desempacadas. Por ejemplo, cuando dice que Dios te librará del lazo del cazador, no está hablando solamente de peligros físicos. Está hablando de trampas emocionales, de engaños sutiles, de situaciones que parecen inofensivas, pero que están diseñadas para atraparte. El cazador trabaja con paciencia, coloca el cebo, perfecto, disfraza la trampa, y muchos caen porque no tienen discernimiento. Pero cuando entiendes que Dios te está ofreciendo protección contra estas trampas ocultas, comienzas a orar diferente. Empiezas a pedirle que abra tus ojos espirituales para ver lo que otros no ven, o considera la frase: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen es profundamente tierna y poderosa. Refleja la manera en que una ave madre protege a sus polluelos. Cuando hay peligro, ella no huye y los abandona, los cubre con sus propias alas, poniendo su cuerpo entre ellos y la amenaza. Está dispuesta a recibir el golpe ella misma para proteger a sus crías. Cuando comprendes que así es como Dios te protege, algo cambia en tu corazón. Ya no estás simplemente recitando palabras bonitas.
estás recibiendo una revelación del carácter de Dios. Estás entendiendo que su protección no es distante e impersonal, sino íntima y sacrificial. Entonces, ¿cómo corriges este error? Cada vez que ores el Salmo 91, hazlo despacio. Lee un versículo y detente. Pregúntate qué significa realmente. Investiga el contexto histórico si es necesario. Medita en las imágenes que se presentan. Permite que cada palabra penetre en tu espíritu antes de pasar a la siguiente. Cuando haces esto, tu oración deja de ser repetitiva y se convierte en reveladora. Cada vez que lo leas, descubrirás algo nuevo. Cada vez que lo ores, tu fe se fortalecerá porque no estás confiando en palabras vacías, sino en verdades profundas que has comprendido. Ahora llegamos al tercer error fatal, y este es particularmente engañoso porque parece correcto en la superficie. El error es orar el Salmo 91 esperando que Dios te proteja automáticamente mientras tú vives de cualquier manera. Déjame ser claro. Hay personas que recitan este salmo religiosamente cada mañana, pero luego salen y viven en desobediencia consciente. Participan en actividades que saben que están mal. Alimentan pecados secretos. Mantienen relaciones tóxicas que Dios les ha pedido que terminen. Se exponen voluntariamente a situaciones peligrosas e imprudentes, y luego se preguntan por qué la promesa de protección no se manifiesta en sus vidas. Aquí está la verdad incómoda que necesitas escuchar. La protección de Dios no es una licencia para vivir imprudentemente. El Salmo 91 no es un escudo mágico que puedes activar con palabras mientras ignoras la sabiduría y la guía divina en tus decisiones diarias. Fíjate bien en el versículo 14. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. La protección está condicionada a una relación genuina, a un amor real por Dios, a un conocimiento íntimo de quién es Él, separamiento íntimo de quién es Él. No puedes amar verdaderamente a alguien y vivir en constante rebelión contra sus deseos. No puedes conocer íntimamente a Dios y permanecer cómodo en el pecado. La protección divina fluye hacia aquellos que están caminando en obediencia, no en perfección, porque nadie es perfecto, pero sí en un deseo genuino de agradar a Dios y seguir sus caminos. Esto no significa que si algo malo te sucede es porque estás en pecado. Esa es una interpretación simplista y dañina. Pero sí significa que no puedes vivir en rebeldía consciente y esperar que Dios te escude de las consecuencias naturales de tus propias decisiones. Piénsalo de esta manera. Si un padre le dice a su hijo que no juegue en la calle porque es peligroso, pero el niño lo desobedece repetidamente, ¿es culpa del padre si el niño se lastima? El padre ofreció protección a través de la obediencia, pero el niño eligió exponerse al peligro. De la misma forma, Dios nos da sabiduría, instrucciones y límites, no para limitarnos, sino para protegernos. Cuando los ignoramos, nos salimos de su cobertura por elección propia. Entonces, ¿cómo corriges este error? Examina tu vida honestamente. Pregúntale al Espíritu Santo si hay áreas donde estás viviendo en desobediencia. No áreas donde otros piensan que estás mal, sino áreas donde tu propia conciencia te dice que necesitas cambiar. Tal vez es una relación que sabes que no es de Dios. Tal vez es un hábito destructivo que has justificado. Tal vez es una actitud de amargura o falta de perdón que has cultivado. Identifica esas áreas y trae arrepentimiento genuino. No puedes habitar en la presencia de Dios mientras te aferras a lo que te aleja de Él. La protección del Salmo 91 es para aquellos que están caminando en la luz, no para quienes están tratando de mantener un pie en la oscuridad. El cuarto error fatal es orar el Salmo 91 con incredulidad en el corazón. Esto puede sonar obvio, pero es más común de lo que piensas. Muchas personas dicen las palabras correctas con su boca, pero en su interior no creen realmente que Dios vaya a cumplir lo que promete. Han sido decepcionadas tantas veces, han visto oraciones sin respuesta, han experimentado dolor a pesar de orar. Y ahora, cuando leen el Salmo 91, hay una voz de duda susurrando en el fondo, diciendo: esto no va a funcionar para mí. La Biblia es clara sobre el papel de la fe. En Hebreos se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los. Tu fe no es lo que hace que Dios sea poderoso. Dios es poderoso independientemente de tu fe. Pero tu fe es lo que abre el canal
para recibir lo que Él ya tiene disponible para ti. Es como una radio, las ondas están ahí, transmitiendo constantemente, pero si no sintonizas la estación correcta, no vas a escuchar nada. Cuando oras el Salmo 91 con duda, esencialmente estás diciendo las palabras pero no sintonizando tu espíritu para recibir. Estás hablando pero no creyendo. Y la Biblia dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien así haga que recibirá cosa alguna del Señor. Estas son palabras fuertes, pero son verdaderas. La duda bloquea la manifestación de las promesas de Dios en tu vida. Ahora bien, es importante distinguir entre duda y preguntas honestas. Dios no se ofende cuando tienes preguntas. No se molesta cuando luchas para entender. La duda destructiva es cuando ya has decidido en tu corazón que Dios no va a actuar, pero sigues orando por obligación o hábito. Es cuando estás esperando que falle en lugar de esperar que cumpla. Esa actitud necesita ser confrontada y cambiada. ¿Cómo corriges este error? Primero, sé honesto con Dios sobre tu incredulidad. No finjas, no actúes como si tuvieras una fe perfecta cuando no la tienes. En los Evangelios, un padre le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es una oración poderosa y honesta. Reconoces que quieres creer, pero también admites que necesitas ayuda para fortalecer tu fe. Dios responde a esa honestidad. Segundo, alimenta tu fe intencionalmente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que necesitas saturar tu mente con las promesas de Dios. Lee testimonios de cómo ha actuado en la vida de otros. Estudia las Escrituras que hablan de su fidelidad. Recuerda las veces en el pasado cuando Él ha sido fiel contigo. Construye un fundamento de evidencia sobre el cual tu fe pueda pararse firmemente. Tercero, declara la palabra en voz alta con convicción. Hay poder en la confesión, no porque las palabras en sí mismas sean mágicas, sino porque cuando declaras algo con tu boca, estás alineando tu espíritu con esa verdad. Estás entrenando tu mente para creer. Cuando ores el Salmo 91, hazlo con autoridad. Declara cada promesa como si ya fuera tuya, porque en Cristo ya lo es. Y ahora llegamos al quinto y último error fatal, el que casi nadie menciona pero que es absolutamente crítico. El error es orar el Salmo 90 y un solo para ti mismo sin extender esa protección a otros en oración intercesora. Escucha, el individualismo extremo se ha infiltrado en la Iglesia moderna. Hemos creado una cultura donde cada persona está enfocada únicamente en su propia bendición, su propia protección, su propio avance. Pero el reino de Dios no funciona así. Fuimos llamados a ser comunidad, fuimos diseñados para cargar los unos las cargas de los otros. Cuando oras el Salmo 91, no deberías estar pensando solamente en tu propia seguridad, deberías estar intercediendo por tu familia, por tus hermanos en la fe, por tu comunidad, incluso por aquellos que te han lastimado. La oración intercesora es una de las armas más poderosas que tenemos, pero muchos la han abandonado en favor de oraciones centradas únicamente en sí mismos. Piensa en esto. El Salmo 91 habla de ángeles que te guardan en todos tus caminos, habla de protección contra plagas y peligros, habla de larga vida y salvación. Ahora imagina si tomaras esas mismas promesas y las declararas sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre tu pastor, sobre misioneros que están en lugares peligrosos, sobre personas que ni siquiera conoces pero que están sufriendo. Cuando haces esto, te conviertes en un canal de bendición, te conviertes en alguien que no solo recibe, sino que también da. Y aquí está algo hermoso que sucede cuando oras por otros. Tu propia fe se fortalece. Cuando intercedes por alguien más, sales de tu propio círculo de necesidad y te conectas con el corazón de Dios, que es un corazón de amor por toda la humanidad. Empiezas a ver más allá de tus propios problemas. Y muchas veces, mientras estás orando por la protección de otros, Dios obra en tu propia vida de maneras que no esperabas. Además, la oración intercesora crea un escudo corporativo. Cuando una comunidad creyentes está orando unos por otros, hay una cobertura espiritual colectiva que se forma. Los ataques del enemigo se debilitan porque hay múltiples guerreros de oración defendiendo el territorio. Es como la diferencia entre un soldado peleando solo y un ejército peleando junto. La fuerza se multiplica exponencialmente. Entonces, ¿cómo corriges este error? Comienza hoy mismo a expandir tu oración.
después de orar el Salmo 91 por ti, toma tiempo para orar específicamente por otras personas. Menciónalas por nombre. Visualiza la protección de Dios cubriéndolas. Declara las promesas del Salmo sobre sus vidas con la misma fe y autoridad con la que las declaras sobre la tuya. Si tienes una lista de oración, úsala. Si no, créala. Anota nombres de personas por las que vas a interceder regularmente. También considera unirte a grupos de oración donde pueden orar juntos. Hay un poder especial cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús. Donde está de acuerdo sobre algo, se les concederá. La oración corporativa amplifica el impacto espiritual de maneras que la oración individual no puede lograr sola. Ahora bien, después de identificar estos 5 errores fatales, quiero que entiendas algo crucial. El propósito de señalar estos errores no es condenarte ni hacerte sentir que lo has estado haciendo todo mal. El propósito es empoderarte. Es darte las herramientas para que tu vida de oración sea más efectiva, más poderosa, más transformadora. Muchos creyentes están frustrados porque oran pero no ven resultados. Recitan el Salmo 91 pero no experimentan la protección prometida. Y a menudo no es porque Dios no sea fiel, sino porque hay obstáculos en la manera en que se está orando. Cuando corriges estos errores, cuando comienzas a habitar en lugar de visitar, cuando comprendes en lugar de recitar mecánicamente, cuando vives en obediencia en lugar de rebelión, cuando crees en lugar de dudar y cuando intercedes por otros en lugar de enfocarte solo en ti mismo, entonces el Salmo 91 se convierte en lo que siempre debió ser. Un escudo real, una fortaleza genuina, una manifestación tangible del poder protector de Dios en tu vida. Y quiero dejarte con una verdad final que quiero que grabes en tu corazón. La protección de Dios no significa que nunca enfrentarás dificultades, no significa que la vida será perfecta o que nunca tendrás problemas. Lo que significa es que en medio de cualquier tormenta, cualquier batalla, cualquier ataque, no estarás solo. Significa que hay un Dios todopoderoso que ha prometido estar contigo en la angustia y liberarte del peligro y llevarte a la victoria. Significa que aunque 1000 caigan a tu lado y 10.000 a tu... Así que hoy, ahora mismo, toma la decisión de transformar tu manera de orar. No sigas cometiendo estos errores que limitan el poder de Dios en tu vida. Empieza a habitar en su presencia. Entiende profundamente lo que estás declarando. Vive en obediencia a su voluntad. Cree con todo tu corazón en sus promesas. Dratandides mildes. Y extiende esa protección a otros a través de la intercesión. Cuando hagas esto, verás cómo el Salmo 91 deja de ser un simple texto bíblico y se convierte en tu experiencia diaria, en tu realidad vivida, en tu testimonio personal del poder protector de Dios. Que el Altísimo te cubra con sus alas, que sus ángeles acampen alrededor de ti, que su verdad sea tu escudo y tu protección, y que camines cada día con la confianza absoluta de que habitas al abrigo del Todopoderoso y que por lo tanto moras bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.